Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal. Hoy es martes 22 de abril del año 2025 y antes de comenzar el tema que ocupa mi directa del día de hoy, quería decirles que ahora en horas de la mañana va a estar en el municipio Herrera, en la colina Lenin, el dictador designado Miguel Díaz-Canel Bermúdez con su comitiva para celebrar un aniversario más de la muerte del causante de todas las desgracias del mundo en los últimos ciento y tantos años, Vladimir Ilich Lenin, que murió un día como hoy, y en la colina Lenin se le va a hacer un acto de homenaje allí, en medio de los apagones, de la miseria, del hambre y de todas las necesidades que hay en Cuba. Pues el títere dictatorial ha movido desde el día de ayer una cantidad de miembros de la seguridad del Estado, gente del ministerio, chivatos del Partido Comunista de Cuba. Bueno, aquellos lo tienen prácticamente tomado, porque en la mañana de hoy el títere dictatorial de Cuba con sus miembros de la cúpula castrista van a estar presentes en el municipio Herrera. Así que si quieren darle un acto de repudio, un acto de recibimiento, lo que quieran hacer, saben que va a estar ahí el títere dictatorial Miguel Díaz-Canel en la colina Lenin en Regla, celebrando un aniversario más de la muerte de Lenin, el que fundó, ¿no?, el primer Estado comunista y socialista en el mundo, la llamada Unión Soviética, que después de 78 años la echaron a un lado y la eliminaron como posibilidad, ¿no?, de sistema político, sabiendo que era una reverenda porquería, y el régimen opresor castrista aún se empeña y se empecina a costa de la miseria y de la desgracia del pueblo cubano de seguir enarbolando las banderas del socialismo impróspero, rapaz y destructor, ¿no?, de los derechos fundamentales de su pueblo. ¿Cómo se llama esto? El quinto evento, el quinto feria, lo que le quieran llamar, salud para todo en Cuba. En el día de ayer el títere dictatorial inauguró en el Palacio de Convenciones junto al ministro de Salud Pública y el presidente de la Asamblea Castrista, Esteban Lazo, y el primer ministro y cómplice de Díaz-Canel por tantos años, desde los tiempos que fue primer secretario del partido en Oquín, inauguraron el evento Salud para Todos, donde hay participantes, ¿no?, de empresas médicas de varios países cómplices de la dictadura castrista y de países donde el castrismo tiene esclavos de bata blanca ahí en colaboración, por los que ganan billones y billones de dólares que para nada se revierten en mejorar la salud del pueblo. Por eso yo digo, salud para todos en Cuba. No, salud para el extranjero, salud para los miembros de la cúpula dictatorial que tienen sus hospitales como el CIME, la Clínica Central Cira García, la Clínica de Coli de la Seguridad del Estado, tienen el Centro Internacional Camilo Cienfuegos también, que es una clínica internacional. O sea, ellos sí tienen todas las condiciones creadas para ellos, para su familia y para los miembros de la cúpula dictatorial castrista y para los extranjeros cómplices de esa dictadura, mientras los hospitales en Cuba se están cayendo a pedazos, mientras en Cuba en los hospitales no hay insumos, no hay medicamentos, no hay condiciones, las salas son un asco, mientras tenemos que ver, como denuncié ayer, que en el Hospital Nacional de Cuba, en la sala de terapia intensiva, un paciente en el sistema de ventilación artificial, una persona que está ahí en estado de coma, sacan gusanos por esos tubos. Y entonces el régimen esas cosas no las habla. La prensa oficialista del castrismo y la prensa cómplice con la dictadura opresora castrista calla estas realidades que están sucediendo en Cuba. En Cuba los hospitales son una porquería. En Cuba los médicos, como me escribieron hace unas horas los médicos y el personal de salud del hospital provincial Roberto Rodríguez de Morón en Ciego de Ávila, tienen miedo porque la población está molesta, la población está irritada. ¿Y con quién la cogen? No la cogen con el ministro de Salud Pública, no la cogen con el primer secretario del partido, la cogen con el personal de la salud, que es el que está dando la cara ahí en los hospitales, sabiendo, ¿no?, que no tienen los recursos ni tienen las condiciones mínimas para poder garantizar la salud del pueblo. Mientras el régimen sigue exportando médicos, mientras el régimen sigue exportando medicamentos que fabrican dentro de Cuba, mientras el régimen sigue dando una cara que nada tiene que ver con la realidad de la crisis sanitaria y la miseria del sistema de salud cubano bajo el castrismo opresor. Por eso no quieren que exista la tijera, por eso no quieren que existamos personas que en el mundo libre alcemos la voz por la miseria y por las desgracias y por todas las vicisitudes que lleva viviendo el pueblo cubano tras 66 años de una dictadura comunista, opresora y genocida, que quiere dar una falsa imagen con eventos como estos, salud para todos, cuando no puede garantizar ni la salud del pueblo cubano, cuando el dinero que gana y ingresa por exportar a los médicos alrededor del mundo y por las ventas de medicamentos fabricados en Cuba que no están al alcance de los hospitales y del pueblo cubano,
no lo revierten para nada en mejorar las condiciones sanitarias del país. Simple y llanamente son unos hipócritas. Hoy mismo en Cuba van a celebrar desde San Antonio hasta Maicí el Día de la Tierra. Hoy se celebra el Día de la Tierra y les voy a explicar el contexto. Porque a principios del año 70, creo que fue en el año 1972, un grupo de hippies salieron y pidieron, ¿no?, que protegiera a la madre tierra, a la madre naturaleza. Y lo hicieron. Entonces, en base a eso, la Organización de las Naciones Unidas y todas estas organizaciones cómplices de la izquierda y del globalismo están celebrando el Día de la Tierra, pero no lo hacen por la tierra en sí. Lo hacen por seguir una agenda, la Agenda 2030, que entre otras cosas contempla el ir a las energías alternativas, que ya todos sabemos y está demostrado que las energías alternativas, como la energía eólica, por ejemplo, esos ventiladores inmensos que vemos en algunas regiones del mundo, incluso aquí en los Estados Unidos, son más contaminantes que la misma energía producida con combustibles fósiles. Que el problema no está ahí, el problema está en las políticas de los gobiernos, políticas erradas, porque por ejemplo, ¿cómo Cuba va a celebrar un Día de la Tierra y decir que están comprometidos con el medio ambiente? Cuando usted llega a Moa y en Moa usted no puede durar 2 horas sin dejar de respirar normalmente por la contaminación que hay, por la sobreexplotación del níquel y el cobalto ahí en Moa. ¿Cómo pueden hablar de medio ambiente si usted llega al río Quibú, usted llega al río Almendares y está totalmente contaminado? La bahía de La Habana sigue llena de petróleo y de combustible y de desechos y siguen vertiendo excrementos que salen de toda la ciudad de La Habana y en la zona de la playa del Chivo. ¿Cómo tú me puedes hablar a mí de ecología y de Día de la Tierra en un país donde desde San Antonio hasta Maicí usted abre la puerta de su casa y está llena de montañas y montículos de basura, donde hay moscas, donde hay roedores, donde hay cucarachas, donde está ahí la posibilidad de que haya una crisis sanitaria como la que se está produciendo para el pueblo cubano, que hay escabiosis en Cuba, sigue el dengue, sigue el chikungunya, sigue el Zika, siguen todo ese tipo de tipicidades, enfermedades tropicales que ocurren por la falta de higiene y por la falta de voluntad, sobre todo de los organismos y de las instituciones del Estado, que para nada se ocupan de mejorar las condiciones sanitarias del pueblo cubano. Estas son las realidades que hay que hablar. Esto es lo que tiene que hablar Humberto López en el menticiero castrista. Esto es lo que tiene que enfocar y hablar Randy Alonso y toda su camarilla de delincuentes cibernéticos y periodísticos, de la realidad de lo que sucede en Cuba, y pedirle cuentas a quién, al régimen, a los que están ahí en el poder, a los 4 gatos que están viviendo ajenos a la realidad de desgracia, de miseria, de hambre, de vicisitudes, de falta de medicamentos, de falta de electricidad, de falta de agua potable, a la debacle en la que han convertido a Cuba esta camarilla militar déspota y represora en contra de la voluntad del pueblo cubano. Tenemos que seguir alzando nuestras voces, tenemos que seguir denunciando al castrismo opresor como el máximo y único responsable de todos los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Tenemos que seguir señalándolos a ellos como los máximos y únicos responsables de que en Cuba mueran tantas personas por falta de condiciones de salud, por falta de medicamentos, por hambre, por no tener garantizadas sus mínimas condiciones de vida, porque en Cuba al régimen opresor castrista no le interesa para nada el bienestar del pueblo cubano. El régimen castrista se basa en 3 cosas. Primero, se basa en la represión. Segundo, se basa en la exportación de la ideología comunista alrededor del mundo. Y se basa también en sostener y mantener el aparato represivo para que los miembros de la cúpula dictatorial puedan seguir viviendo con los privilegios y el lujo del que han privado al pueblo cubano por más de 66 años. Tenemos que seguir alzando nuestra voz, tenemos que seguir denunciando a los cómplices de ese castrismo opresor dentro y fuera de Cuba, sobre todo los que están fuera de Cuba, que después de hacer tanto daño al pueblo cubano, después de servir de cómplices para toda la desgracia que están viviendo los cubanos, ahora tranquilamente puedan estar aquí escondidos, ¿no?, a la sombra de la libertad y de la democracia en los Estados Unidos, cuando lo que merecen es estar como mínimo en el secor presos de por vida allí en El Salvador, pagando por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano, o en su defecto volver para Cuba allí y ahí en Cuba seguir viviendo de la libreta de racionamiento, esperar a que aparezca el pan, meterse meses enteros sin el gas y sin combustible para poder cocinar, pasar unos apagones horribles, el calor, que los mosquitos se los coman, y seguir viviendo de las miserias de la revolución y de la mal llamada revolución que tanto defendieron y por la que juraron no dar hasta su última gota de sangre. Pues deberían de darla, pero no desde Miami, no desde Nebraska, no desde Tampa, no desde Cayo Hueso, no desde Orlando, sino desde La Habana, desde Santiago, desde Matanza, allí donde está sufriendo el pueblo por culpa de una dictadura que ellos
sostenieron, que ellos apuntalaron, que ellos sirvieron de cómplices por tantos años. Déjenme parquearme un momentico ahora para poder leer los comentarios. Un segundito, ya estoy entrando aquí al City Hall de la ciudad para parquearme aquí tranquilamente. Ya estoy acá. Eudi Samuel Gómez Aldana, abajo la dictadura, libertad, libertad, mi hermano, bendiciones. Abajo la dictadura opresora castrista. Giovanni Batista Martín, buenos días, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, mi hermano, muchas gracias, bendiciones para ti también. La China Díaz, buen día, saludos y bendiciones, igual para ti, China. Teresa Pérez, buenos días, bendiciones, mis saludos, saludos para ti también. Ani Duvergel, buen día, bendiciones, bendiciones para ti también, Ani. Ebenezer del Río Rodríguez, hola, buenos días, hermanos. Ya leí lo de Ciudad Ávila, no solamente ese, creo que son casi todos. Es muy triste la situación. Seguimos orando por Cuba. Un abrazo, mi hermano. Abrazo para ti, muchas bendiciones también. Muchísimas bendiciones para ti también. Alexis Pérez Marzán, saludos, Juan. Abajo la tiranía. Abajo, mi hermano, libertad para el pueblo cubano. Lázara Ibis, Kessel Rodríguez, buenos días. Muchas bendiciones, igual, bendiciones para ti. Ernesto Rivera Sierra, buenos días, Juan. Lo que más me asombra es que el gobierno está como si nada pasara, yo desde Cuba. Así mismo, Ernesto, no es como si nada pasara, es que simplemente como el pueblo, con su temor, con sus necesidades, enfrascado en tratar de sobrevivir día a día, no le exige nada al régimen opresor, como las direcciones municipales, los funcionarios a niveles locales no le exigen nada a sus instancias superiores, pues simple y llanamente la cúpula dictatorial sigue viviendo. Ellos siguen robando, siguen sacando dinero, siguen haciendo inversiones en el turismo, siguen haciendo inversiones fuera de Cuba, siguen sacando todo el dinero del erario público del pueblo cubano, o sea, el Producto Interno Bruto, todo lo que entra anualmente por todos los conceptos, por conceptos de exportaciones, por conceptos de remesa, por conceptos de aranceles, por todos los conceptos a haber por haber, son billones y billones de dólares que si se invirtieran inteligentemente y hubiera honestidad por parte de los funcionarios de un gobierno en Cuba donde estuviera la democracia, estuviera el control y la fiscalización como debiera ser, Cuba fuera un país totalmente distinto a la desgracia y la debacle en que la dictadura opresora castrista ha convertido y ha confinado al pueblo cubano. Cuba está sumida en la más horrible desgracia y miseria nunca vista. Yo llevo 20 años fuera de Cuba, pero tengo muchísimas amistades y familiares dentro de la isla, tengo muchísimas personas que viajan a Cuba, extranjeros y todo, sobre todo, que me dan muchísima información y quedan espantados y horrorizados con la realidad de miseria, de hambre, de despreocupación, de abandono, de desgracia, de puercada, de contrastes. Hay muchos contrastes en la Cuba de hoy. En la Cuba de hoy, por ejemplo, entre el niño que está pidiendo limosna en una calle, en un parque, que sí está sucediendo, entre el niño que está limpiándole cristales al carro del turista o al carro del dirigente o del hijo y el nieto del testaferro de la dictadura. Existen también esas MIPYMES fastuosas, existen también esas discotecas como la de Sandro Castro, existen hostales y negocios que son de los hijos, nietos y las gentes privilegiadas de esa cúpula dictatorial, y te puedes encontrar entre el cubano haciendo cola hoy para poder coger una guagua y se mete 2 y 3 horas en una parada porque no hay transporte público, porque el régimen lo justifica con la falta de combustible por culpa del embargo. Pues te encuentras que los hijos y los nietos y los miembros de la cúpula dictatorial andan en autos de alta gama, en camionetas del 2025, como la que mucha gente aquí dentro de los Estados Unidos trabajando muy duro no se pueden dar el lujo de comprar. Pues estos miembros de la cúpula dictatorial, a través de sus cómplices aquí en Estados Unidos, en Miami sobre todo, pues mandan el dinero, compran esas camionetas y usted ve a los hijos, nietos y a los privilegiados de la cúpula dictatorial andando en esos carros de alta gama dentro de Cuba. Don Diego de la Vega, claro, esto es una ciberclaria, el Don Diego de la Vega, no tiene ni foto. Dice, dime cómo te pagan en divisa o no te van a deportar por hablar tanta estupidez. ¿Qué has hecho por nosotros? Prepara una invasión y ven a liberarnos. O parqueado
en un carro a 90 millas se habla. No, no, no. Parqueado en un carro a 90 millas hay que tener valor para hacerlo, porque esto está lleno aquí de chivatos y de cómplices. Y te hacen un atentado muerto de la risa los cómplices como tú de la dictadura opresora castrista. No te equivoques. No te equivoques, Ciberclaria Don Diego de la Vega. Que tú sabes muy bien cómo trabaja el pulpo dictatorial aquí dentro de los Estados Unidos. No te pienses, posiblemente en Cuba, cualquier cubano que alce su voz esté más seguro que un cubano en tierras de libertad. En un país donde el régimen tiene cientos de miles de espías, de agentes castristas, de cómplices de esa dictadura, dispuestos a hacer cualquier cosa en contra de los que alzamos la voz por la libertad de Cuba. Y te voy a responder y después te vas también de aquí completo. Rafael Fuente, abajo la dinastía mafiosa castrista, Dios, patria y libertad. Rafa, bendiciones, mi hermano. Que tenga buen día. Doris Valdés Martín, buenos días y bendiciones para ti. María Núñez, saludos, hermano, en la lucha por la libertad de Cuba. Saludos, Mari, bendiciones para ti, para tu esposo y para la tía. Saludos a todos. Y nada, señores, vamos a seguir alzando nuestra voz. Ricardo López, algo hay que hacer por nuestro gran país. Seguro, Ricardo. El primero que tiene que hacer por el gran país, no como dice este Ciberclaria Diego de la Vega, es el mismo cubano que está dentro de la isla, que es capaz de darle una puñalada a otro cubano. Ahora mismo me mandaron de Báuanos de Oquín unas imágenes que no puedo publicar. Estoy recabando más información para saber quién fue la víctima. Una persona que le acaban de arrancar el cuello completo. Entonces se están matando entre cubanos y no son capaces de accionar en contra de los verdaderos causantes de toda su miseria y de toda su desgracia. Para que venga una Ciberclaria de esta cómplice al servicio de la tiranía castrista a querer tratar de hacer lo que han hecho siempre, tratar de justificar que nosotros, los cubanos que fueron en abril del 61 a liberar a Cuba, fueron traicionados por el mismo pueblo cubano, porque Fidel Castro llegó y se tiró la foto en el tanque de guerra cuando ya todo estaba hecho. Fuimos traicionados por Kennedy, por el que era presidente en aquel entonces de los Estados Unidos de América, y traicionados por el mismo pueblo cubano que la dictadura castrista los armó y los llevó a fajarse en Playa Girón en contra de los cubanos que fueron a tratar de liberar a Cuba de las garras de la tiranía castrista. ¿Quiénes fueron los que fueron a buscar a los cubanos que se alzaron en el Escambray? El mismo pueblo cubano, lo uniformaron, le dieron armas y fueron al Escambray a tratar de defender las conquistas de la revolución. Y esta es la revolución que tienen 66 años después. Una revolución de hambre, de miseria, de desgracia, de gente muriendo en los hospitales, de jóvenes consumidos por el químico en las calles cubanas, de privilegios de la cúpula dictatorial en contra de la detrimencia y del hambre y de la desgracia de la mayoría del pueblo cubano. Es una gran realidad. A ustedes no les gusta que alcemos la voz, pero tenemos que denunciarlo. Y si puedo hacerlo desde aquí, cuando lo traté de hacer desde Cuba, ¿qué me hicieron? Chivatos como tú, Diego de la Vega. Lo que hacían era que me denunciaban al comité, llamaban a la seguridad del Estado, me llamaban a la patrulla, a la policía. Entonces no te vengas a hacer el confundido aquí. Si tú quieres hacer algo, si de verdad no quieres seguir teniendo apagones, hambre y no quieres ver a tu hijo yendo con los dedos afuera a la escuela y en un aula pasando calor por el apagón y no tienes en el refrigerador comida para darle a tu hijo, si es que estás en Cuba, porque a lo mejor eres una ciberclaria que estás desde aquí, desde los Estados Unidos apoyando a la dictadura genocida castrista, pues el que se tiene que alzar y se tiene que levantar y que se tiene que despertar del letargo en que la dictadura lo tiene durmiendo con reggaetón, con un poco de ron y cerveza y con consigna revolucionaria eres tú, Ciberclaria castrista. Elina López, amén, bendiciones. Raidel Corojito Castellano Varona. Así es como dice Juan Raidel, un saludo y un abrazo, mi hermano. Carlos Soler, una revolución de hambre, miseria y piojo. Y de un grupo de oportunistas, Carlos, también al servicio de la tiranía castrista dentro y fuera de Cuba, que son los máximos responsables de toda la desgracia que están sufriendo los no sé cuántos millones de cubanos que quedan ya en la isla. Porque no sé si son 8, 9, 10, como el régimen maneja todas las cifras a su antojo. Hoy no sabemos realmente la cantidad de cubanos que quedan dentro de la isla, la mayoría sufriendo los rigores de vivir bajo una tiranía opresora a la que seguiremos denunciando desde la tijera, por la que seguiremos alzando nuestra voz y a los que seguiremos señalando como los máximos responsables de toda la desgracia del pueblo cubano. Les deseo un lindo día de martes, les deseo muchísimas bendiciones, seguiremos desde la tijera denunciando al régimen castrista, seguiremos denunciando todos los crímenes del castrismo contra el pueblo cubano, seguiremos señalándolos como los máximos responsables de toda la miseria y toda la desgracia que está viviendo el cubano desde el año 1959 por culpa de esa tiranía opresora. Seguiremos alzando nuestra voz, seguiremos haciéndolo con la inmediatez
y la veracidad que nos caracteriza, no como lo hace la prensa oficialista del castrismo, tapando la realidad cubana, y como lo hace la prensa cómplice acreditada en Cuba al servicio de la dictadura genocida y opresora castrista. Les deseo un lindo día. Mi nombre es Juan Echezábal. Bendiciones.